¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Aquí nuevamente reportándonos con la predicción de la fecha número 14, ya habiendo finalizado la fecha número 13 de esta fecha doble de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Queda una más por disputar y hoy vamos a estar hablando de dos selecciones que van a dejar todo, que se disputan mucho, que van a querer obviamente sumar las 3 unidades, y hablamos más precisamente de Colombia y de Paraguay, que se van a estar enfrentando en territorio obviamente colombiano este martes 20 horas horario argentino, y que van a estar dejando todo por querer estar lo más cerca de la clasificación a Qatar 2022 posible. Así que obviamente que venimos a analizar, venimos a reaccionar un poco a lo que pueda llegar a pasar, a predecir que pueda estar sucediendo este martes próximo entre estas dos selecciones. Pero bueno, antes de arrancar a hacer eso, necesitamos sí que vos, que nos estás mirando y no estás suscrito todavía, hacelo acá abajo, no lo voy a repetir más, ya me estoy cansando de decírtelo. Vos, sí, que nos mirás siempre, suscríbete acá abajo, es muy fácil, botón rojo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos a darle con todo a lo que pueda llegar a pasar entre Colombia y Paraguay. Nos toca hablar de lo que pasó anteriormente, de lo que sucedió en el pasado entre estas dos enormes selecciones en esta misma eliminatoria rumbo a Qatar 2022, donde Paraguay era local y Colombia visitante en esa ida, en esta propia eliminatoria. Y hablamos de un empate, de una igualdad 1-1, donde todavía Paraguay tenía de técnico a Eduardo el Toto Berizzo, y que comenzaba ganando 1-0 con el gol de Antonio Tony Sanabria a los 40 minutos de partido. Establecía el 1-0 para el local, para Paraguay. Pero no iba a ser suficiente, porque la selección visitante de la mano de Reinaldo Rueda iba a poner el 1-1 con el gol de Juan Guillermo Cuadrado a los 53 minutos. Y de penal establecía la igualdad, que iba a ser final, que iba a ser empate en 1 para ambas selecciones. Pasamos a hablar un poco de lo que ha sucedido en esta fecha previa, en la número 13 de estas eliminatorias, anterior a lo que pueda llegar a pasar entre estas dos selecciones en esta próxima fecha. Y hablamos, o empezamos hablando del local, de Colombia, de qué pasó con la selección colombiana en territorio brasilero. Bueno, no le fue bien, ha caído derrotada 1-0 con el gol de Lucas Paquetá a los 72 minutos, quien iba a establecer la clasificación de la selección brasileña de fútbol al Mundial de Qatar 2022. El cuarto en clasificar al Mundial de Qatar, ya sumando al anfitrión, que está también clasificado. Iba a terminar clasificándose e iba a darle una derrota a la selección colombiana, que empieza a tambalear su clasificación, pero todavía falta y quiere reivindicarse para poder estar en el próximo Mundial. Hablando de la selección visitante, que tuvo debut, que tuvo nuevo técnico como Guillermo Barros Esqueloto, la selección paraguaya que debutaba de local, hablamos de otra derrota también por la mínima, 1-0 frente a la selección chilena. La selección visitante se impuso con un gol extraño. La verdad es que obviamente se lo otorgan, y con razón, en contra al arquero Anthony Silva, que la termina empujando hacia adentro. Cosas que pueden pasar en el mundo del fútbol, todos nos podemos equivocar, todos podemos estar en esas situaciones, y bueno, le ha tocado al arquero paraguayo, que establecía el 1-0 para la selección chilena, que iba a ser final, que iba a ser ya de término final en cuanto al partido, y que el debut del Guillermo Barros Esqueloto no iba a ser el mejor, y que le iba a depositar 3 puntos importantísimos en una pelea directa a la selección chilena. Pasando a hablar de la predicción, de lo que creemos que puede suceder entre estas dos selecciones, entre Colombia y Paraguay. El local, obviamente, que se hace valer siempre en su territorio, y la verdad es que Paraguay viene un poquito golpeado ya de fechas anteriores, y con el debut uno aspiraba a que el aire sea fresco, sea nuevo, pero se volvió a caldear en muy poco tiempo, en tan solo un partido, y con la derrota.
Veremos qué sucede, un partido totalmente estratégico para Paraguay para poder afrontar y para poder contrarrestar a la selección colombiana. Y por el lado del local, tratar de imponerse, de sumar 3 puntos, de hacerse valer, de tener su localía a favor y poder sumar esas 3 unidades que lo tranquilicen un poco y lo mantengan en posiciones de clasificación al próximo Mundial. Es por eso que yo por lo menos vaticino que va a terminar siendo una igualdad en 0. 0-0 va a terminar el partido. Paraguay no va a querer arriesgar de visitante. Colombia va a intentar, quizás no pueda por esa barrera que imponga Paraguay para evitar que le marquen goles. Y es por eso que vaticino, o que por lo menos puedo imaginar, una igualdad en 0 entre estas ambas selecciones. Ojalá que no, ojalá que me equivoque, que sea un partido muy pero muy interesante, con muchos goles y que pueda ser entretenido. Obviamente habla público neutral. Yo creo que me deben estar insultando tanto colombianos como paraguayos o amantes de esas dos selecciones, porque no van a querer sufrir para nada en lo absoluto. Si repasamos la tabla de posiciones entre estas dos selecciones, sabemos que Colombia se encuentra quinto, pero a la vez en un pelotón de 3 equipos, ¿no? De 3 selecciones, con Uruguay y Chile compartiendo esa posición con 16 puntos cada uno. La diferencia de gol obviamente los pone en diferentes puestos, porque hay que saber, hay que descubrir cuál de todos está primero y cuál sería que clasifica, cuál el repechaje y cuál estaría quedando afuera. Y por el otro lado Paraguay, que tiene 12 unidades, que se encuentra anteúltimo compartiendo esa posición con el equipo boliviano, pero sumando 3 unidades se suma al pelotón, estaría descontándole puntaje a Colombia y quedaría a una sola unidad, a un solo punto, dependiendo de lo que pase también con Uruguay y lo que pueda hacer Chile frente a Ecuador. Pero si gana Paraguay, sumaría, se llegaría al pelotón de arriba, o por lo menos a lo que quede de ello. Si gana Colombia, se estaría despegando y Paraguay de a poco se iría despidiendo, lamentablemente, de lo que es la clasificación al Mundial, porque quedan muchos puntos en juego, pero la brecha sería bastante importante. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Hemos finalizado, hemos terminado con lo que podemos hablar de Colombia y Paraguay para esta próxima fecha número 14 de eliminatorias sudamericanas, finalizando esta nueva doble fecha del mes de noviembre. No se olviden, obviamente, de suscribirse a nuestro canal, los que no lo estén, y si les gustó el video, acá abajo la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos, de dejar ese enorme like, apoyarnos un montón con ese enorme like acá abajo, haciéndole clic, pulgarcito para arriba. No se olviden tampoco de comentar qué les parece, cuál es el resultado que esperan, que imaginan para este hermoso partido, cómo los ven en las posiciones de tabla cuando termine esta fecha, todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.